Una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, Mariana, y con tanta información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. Pasando en este país. Y saludamos a esta hora a nuestro invitado, el doctor Alejandro Rísquez, es médico, pediatra, epidemiólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y un saludo a toda tu audiencia. Con mucho interés de conversar acerca de varios temas con nuestro invitado y inicio conversación a partir de probablemente el más controvertido, doctor, que tiene que ver con el origen del coronavirus. Nuevamente, autoridades en los Estados Unidos y concretamente el director del FBI, Christopher Wray, aseguran que el COVID habría surgido producto de un incidente en un laboratorio en China, cosa que han desmentido las autoridades de ese país, pero yo le pediría un primer comentario. Lo escuchamos. No, creo que es interesante que ya han pasado 3 años del inicio formal de la pandemia, pues, a escala global de la enfermedad COVID-19, que ya es algo común para nosotros, más bien al revés. Nos hemos adaptado, hemos cambiado la manera de vivir, la manera de relacionarnos con los demás, y hemos empezado a funcionar de una forma mucho más normal a distancia que lo que hacíamos anteriormente, ¿no? Pero yo creo que es interesante porque reaviva, pues, una gran discusión en cuanto al verdadero origen de la pandemia, de la mutación posible del virus, del SARS-CoV-2, que en un momento dado pudo haber sido o bien a través de los laboratorios que trabaja, uno de los laboratorios más importantes cerca, en la misma ciudad de Wuhan, y ese laboratorio se pudo haber escapado de manera intencional o no, o dos, pudo haber sido también causado en el mercado de Wuhan, que sigue siendo otra de las teorías que más se acercan, donde a través de la mezcla de gran cantidad de animales y el intercambio puede haber sido la mutación y esa pudo haber pasado al humano. O sea que ese nuevo episodio reaparece y debe seguramente, primero por el momento histórico que estamos cumpliendo 3 años del inicio de la pandemia, y 2, porque hay algunos otros intereses, algunos hablan de intereses políticos, intereses económicos, de otra índole, que tienen que ver con esta parte de la geopolítica mundial, entre las relaciones de Estados Unidos, de China y el resto del mundo. Doctor, las posibilidades de que esto sea cierto, es difícil decirlo, pero ciertamente revive una discusión y sobre todo tomando en consideración las dimensiones y el impacto que tuvo la pandemia en el mundo. ¿Lo escuchamos? Sí, yo creo que hay 2 cosas. Uno, porque la Organización Mundial de la Salud, a través de un equipo de expertos que visitó el área ya hace más de 1 año y medio, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya hace un tiempo largo, ellos descartaron la posibilidad de que el virus haya sido realmente producido de manera deliberada en el laboratorio o que haya escapado de allá. Esa es la primera cosa, es decir, que la mutación no se ocurrió de manera intencional. Y la segunda fue, ellos hicieron el estudio en el propio mercado de Wuhan, donde encontraron que sí, que estaba realmente contaminado y que había sido un foco importante, más no necesariamente la fuente originaria del virus, pero que potencialmente sí podía ser. O sea que las dos teorías se mantienen, aunque hay elementos en pensar de que la teoría del laboratorio ha sido descartada porque generalmente cuando ocurre de esa manera queda algún tipo de marca en el virus y que puede ser detectada por los especialistas en virología. Entonces podrían detectar si se trató o no se trató de una mutación deliberada. Lo cierto es que el director del FBI, Christopher Wray, aseguró en una entrevista que el gobierno chino ha estado haciendo todo lo posible para tratar de frustrar el trabajo que se ha hecho
sobre todo el gobierno norteamericano y socios extranjeros, tratando de averiguar efectivamente o determinar el origen de la pandemia. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico, doctor? Lo escuchamos. Sí, bueno, creo que tal cual nosotros en un grupo de infectólogos, de médicos que nos gusta el tema, estamos discutiendo en estos días y especialmente ayer y hoy sobre esta noticia, y para muchos les da la impresión de que tiene un componente más político, es decir, llamar la atención para tratar de distraer un poco la atención mundial en este foco y evitar otros. Es una posibilidad porque no hay elementos que puedan permitir en este momento asegurar de que eso realmente ocurrió en el laboratorio. Y la otra, bueno, que es también una realidad conocida, China permite la entrada de muy pocos extranjeros, especialmente en lugares donde hay secretos de esta índole en el área biológica, laboratorios, etcétera, y la posibilidad de ingresar por parte de la Organización Mundial de la Salud y de otros expertos internacionales ha sido bastante limitada, pues, en el número de visitas y en el número de posibilidades de poder investigar. Pero eso ya se hizo y por lo menos esa comisión expresó de que no parecía que hubiera sido causado en ese laboratorio. Sobre el devenir de la pandemia, ¿qué puede comentar con nosotros, doctor? Ya usted adelantó algo, cómo se ha desarrollado y cuál es la situación en este momento, sobre todo en nuestro país. Lo escuchamos. Sí. Bueno, primero de todo hay que saber que el virus SARS-CoV-2 se va a mantener circulando y va a infectar a mucha gente y mucha gente va a sufrir el COVID. Ahora, ya sabemos que estas mutaciones del Omicron, que es la última mutación más importante, son mucho más leves en cuanto a la posibilidad de causar cuadros severos. Por lo tanto, en este momento, la mayoría de la población se puede reinfectar, pero no va a tener ningún tipo de severidad, es decir, no va a requerir ser hospitalizado, no va a requerir ni siquiera entrar al médico, porque va a pasar como si fuera un catarro, pues, común. Sin embargo, aquí viene el tema más delicado y por eso tenemos que estar muy pendientes, que es que los adultos mayores y las personas que tienen riesgos aumentados igualmente se pueden infectar y ellos sí pueden tener altas posibilidades de complicarse, inclusive de morir. La epidemia continúa, afortunadamente para la inmensa mayoría de la población sin riesgo, el cuadro sigue siendo mucho más leve que anteriormente, y si así continúa de esta manera, es muy probable que nos mantengamos entonces próximamente en una endemia. Todavía la Organización de la Salud en el 23 de enero de este año, anunció que se mantiene el término de pandemia porque el número de casos sigue siendo muy alto y todavía se mantiene un alto número de muertes. Pero indudablemente pareciera que esto está poco a poco decayendo, pero va a tardar un tiempo largo antes de poder hablar definitivamente de una endemia sin carácter verdaderamente maligno. Doctor, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad, pero eso quisiera referirme a lo que está ocurriendo con la gripe aviar. Algunos medios de comunicación llevan días preguntándose si podría convertirse en una nueva pandemia al regreso, sobre todo en humanos. Al regreso le pediría un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación de la salud en el mundo, tomando como punto de partida esta versión que manejan desde hace días autoridades norteamericanas sobre el origen del COVID-19. Nos acompaña el doctor Alejandro Rizquez, quien es médico, pediatra, epidemiólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Yo les cago una inquietud. Si bien la OMS, como decía Infobae estos días, ha advertido al mundo que debe prepararse para una posible pandemia de gripe aviar en humanos, las características de la enfermedad hacen suponer que si esto ocurriera no tendría el desarrollo semejante a lo que vivimos con el COVID. ¿Qué puede compartir con nosotros, doctor? Lo escuchamos. Bueno, la gripe aviar es realmente una mutación de uno de los virus de que tiene gripe los pájaros y que se pasa, las aves, perdón, y que pasa a los humanos, ¿okay? Y que puede en un momento dado ser verdaderamente letal. Y eso es lo que ha mortificado durante muchos años o ha generado una permanente vigilancia durante muchos años. Desde ya este año tenemos entonces una alerta epidemiológica, como tú bien sabes, porque se ha presentado un brote de influencia aviar en las principales rutas migratorias de aves salvajes que van desde Norteamérica hasta Suramérica. Estamos hablando hasta Chile. Entonces, en esos brotes, por ejemplo, en Venezuela, afectó directamente a una población de pelícanos muy larga y tuvo una mortandad de pelícanos en la zona del oriente del país que ameritó una revisión y se confirmó que era una influencia aviar. Esto ha venido ocurriendo en diferentes partes del mundo y entonces estamos en este momento dado en una episodia de influencia aviar que en cualquier momento podría pasar fácilmente a los humanos. Por eso que la recomendación es, primero, si usted ve a un ave muerta, por favor no se acerque y menos la manipule. En caso que la vaya a tocar, póngase unos guantes gruesos y trate de expulsarla y guardarla en bolsas para evitar problemas. Si detecta alguna mortandad de aves, avise a las autoridades para que ellos realicen una investigación. Nos contaba un epidemiólogo y salió reportado en uno de los alertas más importantes de PROMET, una red que comunica sobre episodios y enfermedades de animales y de seres humanos, que en estos días ocurrió en Baruta una mortandad de unos pájaros. Los epidemiólogos investigaron junto a las autoridades sanitarias y descartaron que se tratara de influencia aviar y se trató simplemente de que habían fumigado en una casa y lamentablemente falleció un número importante de pájaros de aquí de la ciudad de Caracas. Quiere que se mantiene entonces una vigilancia permanente. Esto se tiene que mejorar para tratar de detectar a tiempo, porque toda epidemia detectada a tiempo puede ser controlada. Lo malo es cuando avanza y no tenemos las herramientas
suficientes para poder pararlas. Ahora, si bien en los últimos meses se han multiplicado los brotes de la enfermedad, esto lo tomo de Infobae, en aves silvestres, parece menos probable que ocurra una onda expansiva, usted me corregirá si me equivoco, doctor, porque la forma de contagio es solo a través del contacto con aves enfermas. ¿Esto es así? Bueno, el contacto con aves, pero fíjate que puede ocurrir, que es el riesgo que existe. Tenemos gran cantidad de población en el mundo que convive de forma permanente en granjas de avícolas, en lugares donde se comparten mucho con animales, incluyendo aves silvestres, y los seres humanos en un momento dado que están al cuidado de ellos pueden entonces entrar en ese contacto íntimo y puede haber entonces la mutación, pues, o el traspaso del animal al humano, y podría ocurrir la influencia aviar. Eso ya ha ocurrido en el pasado, ya vimos cómo la influenza epidémica del año 2009, recuerdas que comenzó allá en las fronteras de México con Estados Unidos, en las cochineras, pues, y ocurrió, y por eso de inicio se llamó la influencia porcina. Entonces tenemos esa posibilidad y viene ocurriendo. Igual puede ocurrir en cualquier otro sitio del mundo. Entonces, lo más importante en este mundo globalizado es que mantengamos estas alertas permanentes, informando a la gente, y que disminuyamos el riesgo de que ocurran las zoonosis, que son estas enfermedades que pasan de los animales al hombre y que pueden ser evitadas si contemplamos una serie de medidas preventivas que tienen mucho que ver también con la sanidad animal. En Europa, doctor, preparan una vacuna para las aves de corral y han multiplicado la vigilancia ante posibles mutaciones. En Argentina se han detectado algunos casos. De hecho, entiendo que se declaró emergencia sanitaria por la aparición de estos casos en aves silvestres. ¿Qué tendría que hacer Venezuela a esta altura? Bueno, yo creo que en este momento ya todos los sistemas han alertado y por lo tanto ellos han pasado la información, especialmente en granjas avícolas o gente o áreas donde se trabaja con aves. Estamos hablando de zoológicos, parques nacionales, etcétera, y se está haciendo esa vigilancia permanente, tal cual hicieron como ocurrió con influencia aviar que ocurrió en pelícanos, y como la investigación que se realizó también en Baruta con respecto a estos pájaros. Yo creo que es importante mantener esta información no solamente con las autoridades, sino también con la población en general, porque en estos momentos las comunidades, nosotros que estamos en la calle, que estamos circulando, cuando detectemos una situación anormal, nos vemos en la obligación, al saber, que tenemos que denunciar para que se hagan las investigaciones pertinentes por parte de las competentes autoridades que tengamos, y que por supuesto evitemos el contacto con potenciales animales que muertos pueden también transmitir enfermedades. Y en el caso de las personas que tienen contacto con aves silvestres, ¿cuál es la recomendación que hay que observar, doctor? Bueno, todo lo que estamos hablando, si tú ves que está en una zona donde aparece un mayor número de aves muertas, etcétera, usted en ese momento debe tomar todas las precauciones posibles para disminuir el riesgo de poder contagiarse, y por supuesto entonces debe denunciar con la autoridad competente, guardia forestal, sanidad animal que es de la zona, o el mismo distrito sanitario o la autoridad de salud competente, para que se vaya una comisión e investigue, que está compuesta por veterinario, por epidemiólogo y por personal sanitario debidamente entrenado, para poder manipular todos estos posibles elementos que pueden ser contaminantes, que pueden ser fuentes de infección. Doctor, sobre la situación de la salud en nuestro país, no quiero desaprovechar el contacto para preguntarle qué puede decirnos si otras enfermedades que siguen su curso en el territorio nacional. Lo escuchamos. Sí, que tenemos que estar siempre, obviamente, muy pendientes. Hay un tema que es un tema mundial en este momento, de Latinoamérica en particular, que nuestras coberturas vacunales de los programas de vacunación en niños y adultos
como la vacuna contra el polio, la vacuna contra la difteria, tétanos y pertussis, la vacuna contra la hepatitis B, se tienen que mejorar porque las coberturas han disminuido de manera importante. Aprovecho y entonces invito a toda la población a que acuda a las jornadas que está organizando el ministerio, a que revise sus tarjetas de vacunación y vea si le falta alguna dosis y acuda entonces a su ambulatorio, a su clínica o a su centro de vacunación más cercano y que actualice esa tarjeta y mantenga protegido a sus hijos, a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad donde ella vive. Yo creo que la vacuna, una vez más, ahorita que vemos que cerramos el capítulo de COVID, vemos cómo ha funcionado de una manera extraordinaria y han disminuido un exceso de muertes que probablemente hubiera ocurrido si no se hubiese vacunado de forma masiva. Y las vacunas demostraron que han sido extraordinariamente seguras a pesar de la cantidad de pájaros de mal agüero que en un momento dado pronosticaban escenarios terribles. Esos grupos antivacunas, bueno, quedaron atrás, cayeron tirados en el piso porque realmente la vacunación fue extraordinariamente alta y la mayoría ha sido bien protegido y la mayoría no han tenido ningún efecto colateral adverso severo. Entonces, ha demostrado que las vacunas son no solamente efectivas, sino son muy seguras. Doctor Alejandro Rizquez, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Médico, epidemiólogo, pediatra, el profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la salud mundial, tomando como punto de partida las últimas versiones del gobierno norteamericano sobre el origen del coronavirus. Vamos a la pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Vladimir Cubes y la fiebre del burro. La encefalitis equina o fiebre del burro es una enfermedad que sufren fundamentalmente los caballos y los burros, aunque ocasionalmente es transmitida al ser humano y puede ser mortal. En 1932, vino a Venezuela un veterinario y virólogo oriundo de la entonces Checoslovaquia, llamado Vladimir Cubes. Había sido contratado por el gobierno del general Juan Vicente Gómez para hacer una evaluación del estado del ganado en nuestro país. Hasta entonces, a los animales se les aplicaban vacunas para encefalitis que generalmente fallaban en prevenir la enfermedad. Vladimir Cubes identificó al agente causante de esta fiebre del burro como un virus de encefalitis equina diferente a los conocidos hasta el momento. La descripción de este virus, publicada en 1938 por Cubes en la revista norteamericana Science, es todavía hoy en día el artículo más citado de la ciencia veterinaria venezolana. Gracias a sus hallazgos, posteriormente se desarrolló una vacuna para la fiebre del burro, específica para Venezuela. Actualmente, cuando se detecta una epidemia de encefalitis equina venezolana en el ganado equino,
se procede a vacunar al ganado para prevenir epidemias que puedan generar transmisión hacia el hombre. Así pues, vacunando al ganado, se logra prevenir la fiebre del burro en humanos. Hasta donde tenemos noticias, Cubes vivió en Venezuela hasta los años 50 y luego emigró hacia destinos desconocidos. No obstante, su tránsito por nuestro país dejó una huella en la ciencia veterinaria venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa saludamos al periodista Alonso Moleiro, quien es periodista, locutor, pero además corresponsal ahora mismo del país de España en Venezuela. Alonso, gracias por tenernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Gracias a ti, encantado. Un gusto conversar contigo y mucho interés en conocer los detalles que puedas compartir con nosotros acerca de tu libro La Nación Incivil, que ha tomado repercusión en estos días, producto de lo que fue el 27 de febrero del 89. Allí tú narras lo que ocurrió en el marco del Caracazo, y yo iniciaré conversación pidiéndote un comentario al respecto. Te escuchamos. Claro, La Nación Incivil es un libro escrito un poco para determinar las consecuencias del Caracazo en el fin de la democracia venezolana, como un hecho fortuito, trágico, pues, que no fue comprendido por las élites venezolanas del momento y que fue, digamos, zanjado con una inaceptable cantidad de muertos, de personas heridas, atropelladas por el propio Estado, pues personas inocentes en su gran mayoría. Las 3/4 partes de los muertos del Caracazo son gente que estaba en su casa, gente que estaba llamando de teléfonos públicos, a partir de procedimientos que constituyeron masacres. Y bueno, porque además el Caracazo fue un hecho donde hubo mucho de mala fortuna también, un hecho un poco una secuencia de errores en una situación como no vivida antes, en un país acostumbrado a las libertades públicas. La censura no formaba parte de la cultura cotidiana del país y las protestas arrancaron, la cobertura de las televisoras fue como muy normal, pero sin quererlo, tanto radio como televisión empezaron como a crear una bola de nieve y empezó como a modelarse un asunto de que se podía saquear, pues, y eso se concretó en medio de la total inacción del poder político, del poder público del momento, que dejó que el tema creciera, no intervino. Había tenido lugar 15 días antes, 20 días antes, un alzamiento de la Policía Metropolitana, el Grupo Z, el Grupo de Comando, pidiendo mejoras salariales. La PM tuvo que ser intervenida por la Guardia Nacional, y en ese contexto tardó mucho el gobierno en reaccionar. Fíjate que Carlos Andrés Pérez toma la decisión de suspender las garantías y de decretar el toque de queda apenas día y medio, casi 2 días después de que arrancaron las protestas. Y que las consecuencias de estos hechos, que bueno, fueron sobre todo muy mal manejados, porque además no fueron investigados, las consecuencias, haber apagado el fervor popular de la democracia, el ocaso de los 2 grandes partidos que presidieron el sistema democrático, el aumento, a partir de ese momento, el crecimiento de opciones antisistema, en primer término la causa R, que fue un partido muy popular entonces, y más adelante ya el chavismo, pues, porque además el hecho del Caracazo le abre las compuertas a la crisis que termina desencadenando el golpe del 4 de febrero, pues. Y una vez que llega al poder, Hugo Chávez, es una cosa que yo comento en mi libro, La Nación Incivil, que es una especie de reportaje en clave de ensayo, con una investigación histórica. Yo digo, bueno, es el momento en el cual pues el Caracazo, ya con Chávez, se trepa al Estado venezolano y entra en el ADN de la política nacional. Empieza algunos hábitos del Caracazo que nos espantaban, consideramos intolerables, de pronto empiezan a ser como rutinizados, pues tomas de propiedades ajenas,
o dirigentes como Lina Ron, que para mí son como la expresión política ambulante de un hecho como ese. Bueno, eso es un poco lo que el libro intenta analizar, y una de las cosas que trato también de interpretar es esta conseja, esta fama que le salió después del Caracazo, sobre el cual fue un hecho provocado o pues digamos deliberadamente creado. Fidel Castro había estado en Venezuela en la toma de posesión de Pérez 3 semanas antes, y hay gente que ha especulado que ahí pudo haber ocurrido que células ultraguerrilleras, eso no es una cosa que se pueda descartar, no hay mayores elementos concretos en este tema. Toda la prensa de entonces, todos los dirigentes de entonces, todo aquel que vivió eso de cerca y lo sobrevivió, te comenta que eso fue un hecho un poco consecuencia de la mala fortuna, una secuencia de errores cometidos y un gran trauma de una cosa inesperada, pero sí es posible que algún elemento no tan casuístico haya concurrido. De hecho, en el libro está recogido, pues uno de los que lleva adelante la protesta del grupo Z de la PM, Freddy Bernal, ¿no?, que es un dirigente muy conocido del chavismo ahora. Pero bueno, es un tema, yo lo que digo es que bueno, que quien debió haber establecido esa responsabilidad fueron en primer lugar pues los dirigentes de la democracia, pues el entonces Congreso de la República, los partidos. Nadie averiguó nada, no se le prestó tampoco atención a las víctimas, y bueno, luego 2 años después tuvo lugar el escándalo de las fosas comunes de la peste, ¿no?, que eran una cantidad de muertos posteriores del Caracazo que fueron enterrados en fosas comunes. Ahora, me llama la atención un detalle, Alonso. Tú dices que ese terremoto social no fue provocado, y sabes tú que hay versiones encontradas sobre este tema. De hecho, en su libro, Paulina Gamos, permítame contarle, ella asegura que está convencida de que hubo todo un movimiento que promovió esas protestas. ¿Qué puedes decir? ¿Nos te escuchamos? No, yo no lo puedo descartar, como te decía, que alguien pudiera estar detrás en algún intento. La ultraizquierda entonces era una cosa microscópica. En Venezuela en aquella época nadie estaba armado, toda la izquierda estaba participando en el tema electoral. Los partidos radicales de la izquierda eran demasiado pequeños, estaban bravos entre sí, no tenían fuerza ni logística para levantar una cosa como esa. Una de las cosas que más hizo que eso tomara vuelo fue la propia televisión, de forma involuntaria, una cosa que reconocen periodistas que vivieron, como Luis García Mora, que me lo reconoce en el libro, que sí, que él era jefe del diario de Caracas, del Observador. O sea, la cobertura periodística le hizo un daño involuntario. Fíjate que a partir de ese momento, eso es un antes y un después en lo que es de tratamiento de noticias. Cuando un escenario extremo como ese se presenta, se han presentado algunos parecidos, uno tiene mucho cuidado con lo que va a transmitir ahora a partir de aquella experiencia. El tema con Paulina Gamos y lo que afirma, yo he estado en foros con ella sobre este tema, es que ni Paulina Gamos, que era la presidenta de la Comisión de Política Interior, ni ninguno de esos dirigentes abrió una investigación formal para establecer qué tanto de provocado o qué tanto de casuístico tuvo aquello. Porque es probable que haya habido... O sea, yo no lo puedo asegurar, no tengo ningún elemento, no he conseguido un nombre todavía. Cuando al Caracazo le hicieron un homenaje, digamos, un monumento a los caídos del Caracazo que hicieron en las fosas comunes, ahí en el cementerio del sur, es un monumento a los anónimos. O sea, el Caracazo fue una rebelión de anónimos, pero una rebelión que no fue una rebelión, además, no fue una rebelión política, no buscaba nada, no decía consignas. La gente empezó a salir a saquear porque vio que se podía. Gente de clase media muerta de la risa al comienzo. Todas las urbanizaciones de clases populares empezaron a bajar y a llevarse las cosas porque nadie intervenía y la televisión lo estaba tomando. Y eso entonces del lunes al martes el asunto se pone feo, las protestas aumentan de violencia en violencia, y algunos barrios, porque además la policía estaba yendo a algunos de esos lugares a recuperar los bienes saqueados. Pero yo lo que digo es que sobre todo habría sido interesante que la clase política venezolana de entonces, la política de los años 90, le hubiera metido el hueso, digamos, al observar a fondo las causas del Caracazo. No esperar que pasaran los años, ganara Chávez, concretara la hegemonía, para entonces 30 años después decir que fueron provocados. O sea, eso no es una explicación convincente. Eso es lo que yo sostengo en el libro. O
O sea, la democracia debió ocuparse, asumir la responsabilidad de lo ocurrido, explicárselo a la población, crearle una narrativa a los hechos, hacer justicia, y entonces ahí tú puedes hablar de quiénes son los provocadores de los desórdenes. Pero lo que yo planteo en el libro es que tú no puedes invertir ese orden y que yo no me puedo contentar 30 años después con decir que eso es porque fueron provocados. Más allá de que alguno que otro sí lo haya intentado provocar. Eso es un poco lo que yo sostengo en el libro. Ahora, y claro, ¿por qué me llamó la atención? Porque sabes tú que se ha utilizado esta, digamos, teoría para justificar o explicar, mejor dicho, las protestas que hemos visto en los últimos años en América Latina. ¿Tú opinas, qué opinas tú? O sea, ¿puede existir algún tipo de relación o no, digamos, el proceder de ese momento en nuestro país y lo que hemos visto en el continente o no? No, yo sí creo que, claro, uno no puede tener una lectura inocente de ninguno de esos hechos. Porque sabemos que hay un internacional, que es el Foro de Sao Paulo, que fomenta algunas de estas cosas. Encuentran lugar en democracias inestables donde las cosas se hacen mal y hay muchas desigualdades. Ahora, cuando el Caracazo se concreta, el Foro de Sao Paulo ni siquiera existía, ¿no? Lo cual no quiere decir que no existía gente intentada que quería vulnerar el orden democrático. Pues. Ahora, las guerrillas, la guerrilla urbana, los focos guerrilleros, la actividad subversiva, en un año como 1988 estaban absolutamente apagadas en Venezuela. Hasta el partido más de la ultra, que menos negado a pacificarse, que era la Liga Socialista, terminó presentando un candidato que fue David Nieves en 1988. Lo que estaba aumentando en Venezuela era la conflictividad social, el rezago de los salarios. 2 años antes ya había bastantes protestas estudiantiles y protestas, una huelga magisterial muy comentada del 87 al 88, que se llevó las clases de un montón de estudiantes que perdieron tiempo ahí sin clases. La inflación empezaba a aumentar y había una escasez parecida a la de estos años, no tan grave, pero el gobierno de Lucinchi tenía un control de precios, estaba negado a tomar decisiones de apertura o de ajuste económico, y la gente, los comerciantes, a retener los productos esperando el alza del dólar. Entonces, claro, son eventos todos que alimentan, entonces la gente quiere pescar en río revuelto. O sea, María Alejandra, que lo importante es que esto es un evento que tiene causas multifactoriales y que la primera responsabilidad en la defensa del orden democrático es la propia democracia. Entonces, bueno, sí puede ser que hay algunos grupos o que Fidel Castro, yo como te digo, uno va con Fabic, las ONGs que nacieron con el Caracazo, la gente que tú les comentas el tema de que si pudo haber unos cubanos que agitaron las cosas y te dicen, bueno, yo la verdad es que no supe absolutamente nada de eso. Pero no es una cosa que se pueda descartar, porque sí lo hemos visto en Chile, hemos visto que es fácil agitar la ira pública con cualquier excusa para crear un estado de conflictividad. Pues la leyenda del Caracazo le vino como anillo al dedo a las aspiraciones chavistas. Además, yo creo que es el momento en el cual Chávez un poco concluye que estaban dadas las condiciones objetivas para él hacer el pronunciamiento que tenía rato planificando dentro de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, creo que acá pues los primeros responsables son los dirigentes de la democracia. ¿Qué debió hacer la democracia en ese momento? ¿Qué debió hacer Carlos Andrés Pérez para que el Caracazo no fuera el Caracazo, sino una protesta por el pasaje? Pues bueno, prohibirle a la televisión tomar saqueos, desplegar a la fuerza pública en el centro de la ciudad con decisión, decretar ese día un fin de actividades en las tardes, dirigirse al país y bueno, investigar dónde están aquí los saqueadores y dónde están los que atropellaron a las personas. Entonces, bueno, si eso se contiene, si hay un plan hábil, un plan diseñado para una cosa así, él no toma vuelo. Lo que pasa es que, como te decía, Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, el ministro Alejandro Izaguirre, que no era una persona para una situación como esa, no perdieron el control de la situación. Alejandro Izaguirre incluso se quiso dirigir a la audiencia para explicar y le dio un desmayo en pleno al aire. La gente creyó que venía un golpe, había un gran nerviosismo en ese momento. O sea, digamos que las autoridades no estuvieron a la altura y entonces lo que era una protesta por el aumento de la gasolina terminó siendo una especie de
acta de acusación a la democracia a la larga. Pues. Tengo que hacer un paso para publicidad, pero eso quisiera referirme a un comentario de tu libro. Aseguras que las esquirlas, o digamos, del Caracazo entraron al metabolismo del cuerpo social nacional y degeneraron en lo que ha ocurrido durante años, la denominada revolución bolivariana. Al regreso yo te pediría un comentario, ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de este nuevo aniversario del 27 de febrero del 89. Nos acompaña el periodista Alonso Moleiro, autor del libro La Nación Incivil. Allí él hace un exhaustivo examen del Caracazo. Y yo te dejaba una inquietud, Alonso, porque entiendo que de aquellos polvos, estos lodos, al menos esa es una de las conclusiones en tu libro. Y entre otras cosas advierten que las esquirlas del Caracazo finalmente hicieron metástasis y generaron lo que hoy conocemos como revolución bolivariana. ¿Es así? Bueno, yo creo que los hábitos del Caracazo, lo que ocurrió en el Caracazo, que se interpretó de manera bastante aguda y una vez que llega a Miraflores ejecuta no una dictadura policial como muchos temían, pero sí un modelo autocrático fundamentado en la ruptura del pacto cívico. Los pactos republicanos democráticos, como el pacto de Punto Fijo o como los pactos de la Moncloa de España, pues concretan que la república es un bien común, que cada fracción política expresa una interpretación del hecho público y que, bueno, uno vota, se alterna el poder y trabaja en comisiones mixtas en el Parlamento, en el trabajo de Contraloría, con los tribunales, en espíritu republicano. Eso se rompió en Venezuela. Y Chávez le dice a la oposición, bueno, mira, yo no les va a pasar nada, ustedes se quedan allá, pero de aquí no me van a sacar. O sea, entonces, al quedar roto el pacto, de hecho Chávez, los chavistas lo dicen, nosotros no vamos a pactar con la burguesía, pactar es de burgueses, pactar es traicionar la esperanza popular.
Chávez siempre estuvo muy negado a un acuerdo de convivencia para alternarse al poder con sus adversarios, y tenía un interés en quedarse muy claro, y usó el Caracazo para eso, y a partir del Caracazo comienza, como te decía, a ser común, pues la ciudad se parcela, hay zonas de la ciudad que son de la oposición, hay zonas de la ciudad que son del chavismo, las clases medias empiezan a protegerse del AMPA, empieza a aumentar la delincuencia, los asaltos en los semáforos, los secuestros, empiezan las urbanizaciones a contratar servicios de seguridad privados para regular quién entra, empiezan las historias de delincuencia en las casas, empieza a descomponerse el país. Venezuela era un país desigual y subdesarrollado, pero era un país con dinero y una democracia que nos permitía pensar en futuro. Cuando llega el Caracazo, en Venezuela se dejó de hablar de futuro, empezamos a hablar de golpe, porque entre otras cosas aumenta la posibilidad de un golpe y entra el chavismo a la larga, la política. O sea, yo creo que un personaje como Lina Ron es una consecuencia del Caracazo, de una manera de ver la política. Fíjate que a partir del chavismo y de su llegada al poder aumentan en Venezuela las tomas, las invasiones, el enfrentamiento y ya las manifestaciones, como era el proselitismo político de la democracia, como era, bueno, AD, COPEI, banderas blancas, banderas verdes, banderas naranjas del MAS y alguna que otra, pero ahora es con la bandera de Venezuela, pues en el marco de la polarización, una polarización que Chávez quiso que fuera de clase. Entonces, bueno, y que ese discurso le sonó un rato, le sirvió un rato. Yo creo que ya a ese discurso le pasó su momento. Las mayorías en este país andan en otras cosas, pero sí es verdad que sirvió un poco además, porque toda esta historia, María Alejandra, lo que está traduciendo es una regresión cultural muy grande. Pues Venezuela era un país que había aprendido a hacer unas cosas, pues con un parlamento que las Fuerzas Armadas aprendieron a respetar. Ningún militar se atrevió nunca en la democracia a desentender, por ejemplo, una interpelación legislativa. Aquí, digamos, tuvimos fiscales que cuestionaban al poder y enfrentados, y contralores enfrentados al Palacio de Miraflores, y una televisión pública y unos canales, un sistema de medios bastante crítico, autónomo, donde la rendición de cuentas era un principio. Pero esas son cosas que todas se han ido acabando a partir además de la conflictividad y del insulto. Alonso, yo te preguntaría, porque tú aseguras en el libro que esta crisis política del trienio 89-92, asentada casi exclusivamente sobre el poderío prepotente de los medios de comunicación y promovida inusualmente, por deseos de venganza, ¿cuál es el futuro en el corto y mediano plazo de una situación que, después de tantos años, no sé qué opinas tú, parece que todavía no hemos superado en el país? Te escuchamos. Bueno, no, yo creo que no la hemos superado. Estamos en una situación política otra vez de repliegue, de reflujo. La población quiere cambiar. Yo creo que Venezuela parece estar lista para cambiar en paz, que es lo que todo el mundo quiere, cambiar y en paz, poder votar, cambiar de gobierno, alternar pareceres. Venezuela fue un país chavista y ya no lo es, pues eso está clarito, pero no se puede, y entonces creo que es una circunstancia que está en esta transición, en este marco congelado, podemos estar un rato más. Y bueno, claro que el chavismo es la expresión de una regresión cultural y cívica muy grande, pues el chavismo es violento, hostil, amenaza, insulta, siempre está dudando, no cuestiona sus métodos, no cuestiona sus excesos, siempre responsabiliza a los demás cuando las cosas no le salen. Es una nación que, se ha ido convirtiendo en una nación bananera, pues una nación que ha ido perdiendo unas técnicas. Mira, Venezuela era, María Alejandra, un país que exportaba técnica electoral. Cuando Centroamérica salió de las guerras civiles, El Salvador, Nicaragua, Guatemala vinieron para acá a aprender del CSE entonces, y las elecciones eran eventos concurridos, pacíficos y festivos, y la gente se atenía. El venezolano aprendió a convivir. El que pierde pasa a la oposición, el que gana pasa al gobierno. En los países desarrollados eso es lo normal. En los países subdesarrollados, como el nuestro, o más pobres todavía, esos son grandes conquistas. Ese es el gran logro de Rómulo Betancourt, pues haber impuesto la convivencia pacífica. Con Chávez, no volvimos a Joaquín Crespo, no fue que volvimos al siglo XIX, pero casi. O sea, Chávez dice, no. O sea, aquí lo que viene es la conflictividad del Caracazo, que además es una fecha desde el chavismo recreada y glorificada, nunca cuestionada éticamente. Pero
Nunca se cuestiona el hecho de que alguien sea capaz de entrar al negocio, tumbarle una propiedad a otra persona, llevarse todos los víveres y no pagar. Que es una cosa de una barbaridad, de pillaje. Eso es descomposición, subdesarrollo. El chavismo es la expresión política de nuestro subdesarrollo cultural. Alonso Moleiro, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos, periodista, actualmente corresponsal del país de España en Venezuela. Él es autor de La Nación Incivil, que narra, bueno, con detalle lo ocurrido el 27 de febrero de 1989 en nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos, los somos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Yer Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.